Bueno, mis hermanos, entonces iniciamos con el mensaje para esta mañana y pensando por un momento, ¿no? Tal vez trayendo a la memoria lo que cada uno de nosotros hemos vivido, tal vez desde niños, sobre todo en esta área de la educación, la escuela. Nuestros padres tal vez sí hicieron todo para llevarnos a que nos eduquemos y ahí empezó toda nuestra historia en las aulas. Y bueno, en un cierto momento se acabó la primaria, ¿sí? Y bueno, decimos, ¿y ahora qué? Bueno, había más que hacer. Ahí no se acaba el estudio, seguimos en los estudios, la secundaria o el colegio. Llegamos allá a graduarnos, qué bien, todos hacemos una fiesta, estamos muy contentos, gozosos de tener ya, haber logrado todo esto. Y otra vez la inquietud o la pregunta, ¿y ahora qué? Bueno, no se termina ahí. Tienes que ir a la universidad, escoger una carrera y bueno, y ahora es como se complica un poquito más la situación y bueno, a la final pues terminamos en una universidad, sea aquí de la ciudad o en otro lugar y seguimos estudiando. Se termina 5 o 6 años, bien, la graduación, el título, es un profesional. ¿Y ahora qué? Bueno, no termina ahí y tenemos que ahora buscar un trabajo y en nuestro medio dicen no es suficiente esta profesión, tienes que sacar una maestría y bueno, lo conseguimos y ya tenemos un trabajo, ya estamos estabilizándonos. ¿Y ahora qué? Bueno, de pronto si es soltero dice pues debes casarte, haz una familia. Bueno, se consigue la novia, el novio. Llega el matrimonio, bien, la celebración y todo, viva la fiesta, todo está bien. ¿Y ahora qué? Bueno, sigue, entonces ahora en el matrimonio. Y ahora vienen los hijos, se forma una familia. ¿Y ahora qué? Bueno, estoy poniendo esta frase, ¿y ahora qué? Porque esto no termina, les digo, ¿no? En la vida, o en todas las cosas o áreas de nuestra vida, esto continúa y continúa, pero siempre tiene que haber algún propósito en medio de todo esto. Porque no estudiamos por estudiar, no es que nos lanzamos al matrimonio porque así es, o tenemos hijos. Bueno, todo tiene un propósito en la vida, o sea, tenemos que encontrar un poco esto, el sentido. No tenemos que lanzarnos a hacer cualquier cosa así nomás. Y no solo esto, sino que de pronto en medio de toda esta trayectoria, de pronto pues el Señor derrama su gracia en nosotros, ¿no? ¿A qué me refiero? De pronto un día, por alguna circunstancia, razón, como sea, usted se presenta o Jesús se presenta ante usted y le muestra lo que Él hizo en la cruz. Y como digo, por la gracia de Él, usted logra captar y entender que usted es una persona pecadora y que por el pecado está separada de Dios y tiene condena. Y Jesús le ofrece perdón, Jesús le ofrece vida abundante, Jesús le ofrece vida eterna. Y Jesús le muestra el camino verdadero por donde tiene que seguir, le muestra también el destino eterno y le muestra cuánto le ama. Y también, más de esto, le indica todo el sacrificio que hizo en la cruz, cómo Él se levantó de entre los muertos y todo ha sido en favor a nosotros. Y cuando lo hemos captado y lo hemos entendido, por la gracia de Dios estoy diciendo, pues entregamos nuestra vida a Él, o reconocemos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, que tanto he estado necesitando y ni siquiera me he dado cuenta. Y en ese momento algo sucede. La Biblia dice que en ese momento nacemos de nuevo. En ese momento dejamos de ser lo que éramos, porque el Señor, por la fe que hemos puesto, nos convierte en nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres. Y también con una esperanza viva de que un día estaremos en la presencia del Señor. Bien, esto es maravilloso, esto es lo más grandioso, esto es tremendo lo que Dios hace en nuestras vidas y tal vez lo que ya hizo en muchos de los que estamos acá. ¡Qué tremendo! Bien, en medio de todo. Y ahora viene la pregunta, ¿y ahora qué? Pues
Vamos a ver un poco, a dar la respuesta a esto, ¿sí? Siguiendo Filipenses, el capítulo 2, 12, 13, lo vamos a leer y vamos a dar respuesta un poquito a esto, ¿no? Sí, en cuanto a todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, cómo nos presenta en su palabra paso a paso, y de pronto pues ahora nos encontramos ante los pies de Cristo, nos encontramos rendidos a Cristo, resulta que hemos entregado nuestra vida al Señor, qué bueno esto. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13, Pablo continúa con esta carta y dice, así que, miren, voy a ir detallando un poquito, en esta traducción, Pablo dice, así que, claro, hemos venido predicando sobre todo el capítulo 2, sí traen a la memoria un poquito esto, ¿no? ¿Cómo Pablo presentó a Jesús, ¿sí? Cómo lo mostró desde cómo llegó acá a la tierra, cómo se humilló, cómo fue su obediencia, cómo fue su muerte y cómo fue su resurrección y luego cómo lo exaltó a lo sumo al Señor, Dios mismo, al Señor Jesús. Nos presenta esto. Y ahora les está recordando a la iglesia, a los hermanos allá en Filipos, con esta carta y le dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Bien, en 2 versículos Pablo detalla, sí, un poco de lo que estoy mencionando o de lo que acabo de decir esta interrogante o poner esta interrogante y entonces saldría esto, ¿no? Soy salvo y ahora qué. Bien, qué bueno, el Señor me salvó. Ahora entiendo que Jesús es el que murió en la cruz por mis pecados. Ahora entiendo que Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Ahora entiendo que Él es todo para mí. Hemos llegado a este punto, ¿no? Hemos llegado. Y bueno, ¿y ahora qué entonces? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo voy a explicar en 3 pasos estos 2 versículos, dando respuesta, como digo, a esto. ¿Y ahora qué? Cuando ya somos salvos. Espero que a estas alturas usted sí lo considere y lo tome que lo tenga muy en cuenta en su mente, en su corazón, lo que significa Jesús para usted. Que tiene que decir Jesús es lo máximo, es todo. Es mi Señor, es mi Salvador. Bien, entonces, soy salvo y ahora que, en primer lugar, pues, de aquí hasta cuando el Señor nos lleve un camino de obediencia. Obediencia a Cristo. Tal vez usted ya sé que hay que obedecer a Dios, a Cristo y todo. Sabemos muy bien lo que significa esto, la obediencia, que tenemos que ser obedientes y siempre hablamos de obediencia y obediencia. Muy bien, lo sabemos, así es, correctamente, pero en la práctica, ¿cómo es su obediencia? ¿A qué hay que obedecer? ¿Qué es lo que tengo que obedecer? ¿Cómo lo llevo a cabo todo esto? Tal vez usted sí conoce esto, ¿no? Y Pablo aquí nos va a enseñar un poquito con respecto a esto, cuando está diciendo así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre. Bueno, él está escribiendo la carta y está en su mente, tiene presente a sus hermanos en Cristo, esta iglesia de los filipenses, y bueno, él está diciendo que han obedecido siempre. No está refiriéndose desde que nacieron o desde que fueron niños, han sido obedientes. No, él está refiriéndose aquí de cómo han sido obedientes o han obedecido siempre desde que ellos entendieron que Cristo murió por sus pecados y lo aceptaron como Señor y Salvador. Ahí empieza la obediencia a Dios. Antes, pues, como dice Pablo mismo en Efesios, estábamos sumergidos en la desobediencia por naturaleza. Incluso por esto éramos objetos de la ira de Dios y de todo. Entonces, ese era nuestro estilo de vida, desobediencia. Pero cuando en verdad hemos entendido que Jesús es el que murió en la cruz por nosotros, y no solo que hemos entendido, sino que lo hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hemos abierto nuestro ser solamente a Él, entonces ahí empieza la obediencia. ¿Y por qué todo esto? Vamos a ir analizando. Soy salvo y ahora qué, pues bien, entonces tengo que obedecer
a Cristo en todo tiempo, en cualquier circunstancia. Y como ejemplo de esto, vamos a ver, ya lo había mostrado en algún momento cuando empezamos a estudiar Filipenses, cómo es esto del el contexto mismo de esta carta, cómo empezó Pablo a predicar, cómo llegó a Filipos. Sí, es el gran misionero que entró ahí, no fue tan fácil, pero ahí empezó todo este ministerio predicando el Evangelio. Y las personas que en verdad le prestaron atención a Pablo fueron las que iniciaron con la obediencia. Aquí empieza. Ejemplo, tenemos a Lidia, ¿sí? Lo habíamos revisado en un momento, Hechos 16:14, fue una de las que en verdad empezó con esto de la obediencia. Dice, una de ellas que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, escuche bien esto, ¿no? Ella empieza a escuchar el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo era la palabra de Dios, el Evangelio. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón de esta mujer, ¿sí? No en cirugía, no, le tocó su corazón. El Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje. Interesante esto, que el Señor mismo toca el corazón para que escuche a Pablo y le obedezca. Porque muchos pues empiezan a escuchar el Evangelio y endurecen su corazón, chocan con todo esto, cierran sus oídos o mejor se van, no quieren escuchar. Pero esta mujer aquí es tocada por el Señor, dice que abre su corazón para que respondiera al mensaje, para que ponga más atención al mensaje, para que obedezca lo que está diciendo Pablo, que era Dios mismo, era la palabra de Dios puesto en Pablo. Mientras escuchaba, el Señor abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Bien, ahí tenemos un ejemplo de cómo empezó, ¿sí?, la obediencia. Por eso está diciendo Pablo, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre. Está pensando en la misma Lidia y también en Hechos, en el mismo libro, capítulo de Hechos 16, también el carcelero, ya habíamos mencionado también mucho antes de esto, ¿sí? También el carcelero, su familia, que escuchó a Pablo, obedeció. Dice, luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Bueno, el contexto es que ya Pablo predicó a las mujeres, Lidia obedeció, luego siguió predicando y por predicar lo metieron a la cárcel, a él y a Silas, y ahí surge todo esto del carcelero y Pablo empieza a predicarles. El carcelero y su familia, ahora ellos obedecen. Ahí empieza la obediencia cuando dice Pablo, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre. Así que cuando usted escuchó el Evangelio de Cristo, el Señor tocó su corazón y dijo, sí, yo creo, yo quiero seguirte, Jesús. Usted le está obedeciendo al llamado. O empezó ahí su obediencia cuando Él le llamó. Y el Señor no está llamando en todo tiempo, hoy mismo, esta mañana. Tal vez a usted le está llamando, si es que todavía Jesús no es el centro de su corazón. Obedezca. Obedezca. Ya escucho unos buenos testimonios del hermano de los Gedeones, cómo Dios obra. Cómo Dios usa su poder para tocar nuestros corazones, como lo hizo aquí con Lidia, el carcelero, como ya lo hizo con nosotros. Pero digo, de pronto aquí hay alguien que todavía está ahí con su corazón como a la expectativa, y puede ser que en esta mañana Dios toque su corazón, abra al mensaje de Dios y obedezca. Entonces, para los que ya hemos creído, entonces la obediencia empezó ahí. Muy bien, nos convertimos a Cristo, seguimos. Pero, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues tenemos que seguir obedeciendo. ¿Obedeciendo a quién? Al Señor. Y aquí yo puedo hacer una pregunta, ¿y por qué es importante la obediencia a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué tengo que obedecerle a Dios? Bueno, yo tengo aquí algunas respuestas a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué obedecer al Señor? En primer lugar, pues, si obedezco a Dios, estoy honrando a Dios. Estoy reconociendo cuán grande es Dios. Estoy dando la honra, la gloria a Dios. Y esto es lo que es uno de los propósitos que Dios tiene para nosotros, para su iglesia. Claro, yo le obedezco y lo exalto a Dios, lo estoy honrando a Dios. Pero también cuando yo obedezco, ¿por qué es importante la obediencia? Es porque mientras yo obedezca, pues no estoy pecando.
porque la desobediencia es pecar. Y qué grave es cuando pecamos o cuando desobedecemos, porque siempre esa es una regla, yo diría de aquí que podemos ver en la Biblia, siempre detrás de un pecado, claro, hay una desobediencia, pero hay consecuencias negativas. No es que yo peco y no pasa nada, siempre va a resultar en algo negativo, algo destructivo para mi vida, para la familia, la iglesia, la sociedad, para quien sea. Yo puedo hacer mucho daño cuando yo peco. Entonces, ¿por qué es importante la obediencia? ¿Por qué debo ser obediente? Porque pues el Señor quiere evitarnos de muchas cosas complicadas en nuestra vida. Entonces, porque hay consecuencias detrás de pecados. Entonces, hay que ser sabios. Pero también, ¿por qué es importante la obediencia? Porque, en verdad, pues, si vivo en santidad y me cuido de todo esto, y yo voy a sentir más gozo en mi vida, yo voy a sentir más fortaleza de parte del Señor, y puedo también caminar en paz. Puedo estar en paz en mi casa, en la iglesia, en el trabajo, donde sea, porque estoy bien con el Señor, porque estoy obedeciendo. Esto genera todo esto, y el Señor sabe muy bien, y por eso nos está recalcando una y otra vez cuán importante es la obediencia a Dios. Y también, claro, la obediencia a Dios nos hace crecer en sabiduría, nos da más discernimiento, nos da más sabiduría, conocimiento para poder entender mejor las cosas, para no equivocarnos. Entonces, cuán importante es esto. Entonces, ahora, ¿de dónde se adquiere todo esto? No, bien, de la palabra, sabiduría y todo, pero yo debo conocer las Escrituras, yo debo saber, adentrarme a la Escritura. Y ojo aquí, que cuando yo voy a la Biblia, a la Escritura, y entiendo pasajes bíblicos, o entiendo versículos, o entiendo un mandato, como sea del Señor, nuestra responsabilidad ahora, como creyentes, cuando somos salvos, nuestra responsabilidad es que obedecer. Obedecer. No caigamos muchas veces como de pronto algunos lo hacen, ¿no? Y empiezan a leer la Biblia y empiezan a cuestionar todo. Y de pronto dicen, ¿y dónde está en la Biblia que muestren cómo se iniciaron los blancos y los negros? Dicen, no. ¿O cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió lo otro? Está bien, ¿no? Cuestionar y todo esto, pero a veces nos adentramos más a esto que en verdad ponerle atención a lo que el Señor nos está mandando a hacer. Y la Biblia es muy, muy específica en todo esto. Y saltamos todo esto y más bien nos enfrascamos en muchas cosas que de pronto ni siquiera van a tener respuesta. Es como un misterio, digámoslo ahí, que el Señor nos pone. Pero sí es, claro, no quita al otro de que sí hay que estudiar la Biblia, hay que investigar, pero para encontrar los mandamientos que nos da el Señor. Y eso sí son bien claros, bien específicos. No hay duda en todo esto. Bien, entonces, la obediencia en todo tiempo, porque es importante, ya lo mencioné. Ahora sigue el versículo 12, la segunda parte. Bueno, lo leo completo. Dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, dice, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Qué interesante lo que dice Pablo, ¿no? Él tiene noticias de que los hermanos allá en Filipos son obedientes desde que le escucharon el Evangelio. Qué bueno, así tiene que ser. Así tiene que ser en el pueblo cristiano. Escuchamos el Evangelio y claro, el Señor nos llena de su poder, de todo lo que necesitamos para, dice la palabra, Pedro lo dice esto, ¿no? Para que vivamos como Dios manda. Entonces estamos capacitados en todo. Dios nos da todo el poder para sí obedecer, para poder obedecer. Y Pablo pues está escuchando de que estos hermanos son obedientes. Y ahora dice, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Dónde estaba Pablo ahora? Sabemos que él estaba en Roma, está preso, ¿sí? Y ellos ya quedaron hace muchos años atrás, ahí con su iglesia, en Filipos. Y como digo, llegan las noticias a Pablo y dice, qué bueno que ahora ustedes sigan siendo obedientes aun cuando yo no esté. Porque claro, cuando él estaba ahí junto a ellos, era el misionero, el pastor, el maestro, de todo el que estaba con ellos, y todos obedecían. Se fue y siguieron obedeciendo. Esto me hace pensar, ¿no? En estas situaciones que a veces sí me
lo veo un poco como raro, no tiene que ser así, ¿no? Cuando pronto vemos en un trabajo, como quiera que sea, una fábrica, póngale un restaurante, no sé, donde hay muchos trabajadores, está el dueño y todos trabajan. Interesante es esto, ¿no? Se mueven por todo lado, hacen trabajos excelentes. Impresionante cómo funciona el trabajo, ¿no? Se va el dueño, el trabajo es relajado, ¿sí? Ya nadie se mueve, se sienta, qué relajado el trabajo, ¿no? ¿Sí? Bueno, me hace pensar esto cuando dice Pablo en cuanto a la obediencia, ¿no? Estos hermanos obedecieron, dice, no solo cuando yo estaba ahí con ustedes, sino que ahora que no estoy, pues qué bueno, que sigan obedeciendo. Es que hay una cosa aquí, hermanos, que nos olvidamos que muchas veces pensamos que estamos solos, cuando en verdad Dios está muy cerquita, ¿no? Dios nos ve. Y a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Entonces, aquí en la segunda parte de este versículo, yo creo que debemos asumir responsabilidades. Si hemos entendido que somos salvos por la gracia del Señor y qué bendición tan grande, y yo puse, ¿y ahora qué? Pues tenemos que ser obedientes en todo tiempo, y esto va acompañado a ¿qué? A asumir las responsabilidades que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y por eso Pablo también, él ya mencionó esto antes en el 1:27, en la misma carta a Filipenses, y cuando les decía, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué iglesia esta, no? Ya me puedo imaginar cómo están luchando, batallando, pase lo que pase, dice Pablo, y manténganse firmes y sean obedientes. Asuman sus compromisos, sus responsabilidades. Bueno, yo les decía hace un momento, ¿no? Cuando nosotros, y eso lo dice la palabra, cuando hemos en verdad entregado nuestra vida al Señor, hemos creído en Él como nuestro Salvador, nuestro Señor, nos hace nuevas criaturas. Pablo decía ya, pues todo lo viejo ha pasado, aquí todo es hecho nuevo. Entonces tiene que ser real esto en nuestras vidas. Disfrutemos de la nueva vida. Cuando yo digo, ¿y ahora qué? Pues viene una nueva vida aquí en este sentido, asumiendo las responsabilidades. En otras palabras, pues hay que conocer el propósito de la vida, hay que conocer el propósito de las cosas. Como ejemplos, nada más, no sé, aquí cuántos están casados o cuántos estamos casados, ¿no? Cuando ahora entendemos esto y ahora somos salvos por la gracia del Señor, pues ¿qué nos corresponde a los casados? ¿Qué tenemos que hacer los casados? ¿Qué dice la Biblia con respecto a los casados? Bueno, en primer lugar, fidelidad a su esposa o a su esposo, como sea. Tiene que reinar el amor de Cristo. Bueno, y ahí tenemos que ser conscientes de toda la responsabilidad que significa el estar casados. Entonces, esto nos está mencionando aquí, cuando somos salvos, tiene que ser diferente nuestro matrimonio. Tiene que cambiar nuestro estilo de como esposo o esposa. En ese sentido, lo que estamos viendo aquí. Ahora, de igual manera, de pronto aquí hay muchos solteros. O sea, ¿qué pasa con el cristiano que es soltero? Con el que es salvo ya por la gracia del Señor, a un soltero. También pues se mueve en otras áreas un poco diferentes también para los que estamos casados. Pero me enfoco en un área que es un poco bien delicada, muy frágil. ¿Qué tal? Aquí nos dice el Señor que el soltero debe guardar la pureza en la sexualidad. Claro, el casado también, ¿no? O sea, pero para el soltero, y ahora, ¿cómo funciona esto, no? ¿Qué está haciendo como soltero? ¿Cómo está batallando? ¿Qué está haciendo con respecto a esto o asumiendo su responsabilidad? Porque ahora usted pues es una persona nueva, regenerada por el poder del Señor, es salva, ¿y ahora qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace con esta área? Bueno, me meto a esto porque sé que esta parte no es tan fácil, ¿sí? Cuando, claro, como humanos, como pecadores, y es por eso que en algún momento anuncié y ahora también lo menciono, nosotros en Hombres con Propósito estamos estudiando justamente esta parte que más que nada para los hombres es muy frágil, más frágil todavía que en la mujer,
qué complicado, les digo, sí, esta parte. Y donde estamos aprendiendo, descubriendo paso a paso lo que significa esto. Y nos hemos encontrado como que en ciertos momentos como que esto se vuelve una cuesta. Qué difícil a veces, ¿no? Qué complicado. Pero el Señor demanda esto, tenemos que asumir la responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo guardar pureza sexual? Y el objetivo, prácticamente ahora nos hemos propuesto en este grupo de hombres, el objetivo es llegar en un momento a ser puros sexualmente. Qué bueno esto, ¿no? Qué bueno. Y estamos ahí trabajando, confiando en que el Señor pues está haciendo la obra en nosotros. Solo estoy poniendo como ejemplo ciertas áreas. ¿Y qué del resto? ¿Qué pasa con lo demás? Bueno, por eso no sé cómo lo está interpretando esta frase, ¿y ahora qué? Para mí esto pesa mucho, ¿no? Ya, muy bien, gracias Señor, yo soy salvo. Ya, ¿y ahora qué con esto? ¿Cómo cargo? ¿Cómo lucho? ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo tengo victorias en todo esto? Porque parece que el mundo se nos pone encima. Bien, entonces hay que asumir la responsabilidad, no tenemos que huir, no tenemos que dejar todo esto. Es más o menos como si pensamos ahora ahí está en un hospital, en un quirófano, ahí está muchos médicos, enfermeras, todos están en una cirugía, todo está muy delicado, el paciente está ahí. ¿Y qué tal si el principal, el cirujano que estaba al frente de todo esto, se sintió un poco antes mal de su salud y dijo, bueno, no importa, yo voy a seguir adelante con esta cirugía? ¿Y qué tal si en media cirugía se desmaya y no reacciona? Y ahí está el paciente y los otros se regresan a ver, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué? No, como no está el jefe, pues ahí queda. ¿Podemos hacer eso? No, tenemos que de alguna manera asumir la responsabilidad y tenemos que ser diligentes. No sé qué se tendría que hacer ahí, yo solo estoy inventando un caso, tal vez es de la vida real, pasó, no pasó, pero sí puede suceder. Pero tenemos que asumir las responsabilidades, no podemos dejar ahí porque ya el principal no puede. Estoy mencionando esto porque esto es lo que de esta manera tenemos que ver nuestra vida como cristianos. No podemos hacer las cosas así nomás, ahora tenemos que asumir la responsabilidad, no podemos dejar nuestros matrimonios, familias, hijos, lo que sea, así a la deriva. Tenemos que asumir la responsabilidad. Ahí tenemos que ser firmes. Esto, sí, es cuando ya somos salvos y ahora tenemos que, y esto es para nuestro bien, esto es para nuestro propio beneficio, esto es una bendición si lo aplicamos de esta manera. Bueno, en segundo lugar, soy salvo y ahora qué, pues vamos a ver, todavía estamos en el versículo 12, vamos a ver que deberíamos ser firmes en nuestras convicciones. Sigue el versículo cuando dice Pablo, ahí estoy en el 12 al final. Pablo dice ahora, lleven a cabo, dice, su salvación con temor y temblor. Bueno, está hablando de la salvación que ya hemos recibido, el significado de la salvación, porque aquí dice, lleven a cabo su salvación. Bueno, ya he hablado un poquito de esto de lo que es la salvación. El significado de la salvación es la obra que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Entonces dice, tengan en mente todo esto, estén presentes, o lleven presente siempre lo que Jesús hizo por ustedes, esa obra de Cristo en la cruz. Cómo el Señor, en otras palabras, cuando viene a la mente la salvación, tenemos que entender cómo el Señor nos perdonó nuestros pecados, cómo es que el Señor nos purificó, cómo es que el Señor rompió cadenas y nos dio libertad. Tenemos que pensar también en la posición actual que nosotros tenemos, que ya somos santificados, somos justificados. Nuestro destino es la eternidad con el Señor. Todo esto involucra la salvación por la fe que hemos puesto en el Señor Jesús. Y Pablo dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Bueno, el significado de la salvación está ahí. Y Pablo en Colosenses 3, 2 al 3 nos dice, concentren su atención en las cosas de arriba, cuando ya somos salvos, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto. Escuche bien esto, ¿no? Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto al mundo, hemos muerto a las cosas terrenales y entonces tenemos que concentrar solo en las cosas celestiales, en las de arriba.
Esto nos está diciendo aquí el Señor. De esta manera tenemos que entender el significado de nuestra salvación. Y por eso Pablo dice, si entendieron esto, pues entonces lleven a cabo su salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Bueno, tal vez estas dos expresiones a primera instancia podemos entenderlo, entonces hay que hacerlo con mucho miedo. No se trata del miedo, sino temor y temblor significa reverencia ante Dios o reconocer dos cosas. Reconocer que, bueno, ya somos salvos, pero también reconocer que todavía somos pecadores, somos débiles en ciertas áreas. Y reconocer también que estamos expuestos a la tentación. No somos libres todavía, al menos de estas dos cosas. No somos libres de que ya no vamos a ser tentados y tampoco, repito, no somos libres de que ya estamos más que fortalecidos en todo. Todavía somos débiles en ciertas áreas y todavía no sé cuántas veces el mundo y el enemigo nos va a poner tentación o tentaciones. Bueno, entonces hay que tener conocimiento de esto y por eso hay que tener temor y temblor, reverencia a Dios, respeto a Dios y fortalecerse más con el Señor. ¿Para qué? Para mantener ahí ese regalo que Dios nos dio, que es la salvación, con temor y temblor, con mucha reverencia al Señor. Y claro, para explicar un poquito esto, Proverbios 1:7 nos dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor a Dios, en primer lugar, genera mucha sabiduría, mucho discernimiento. El temor a Dios es esto, para mí, tener bien en claro lo que es la salvación y guardar mi corazón y someterme a todo esto. Estoy hablando un poco de convicciones, ya lo explico más adelante, pero también la segunda parte del versículo dice: los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Los necios serían los que de pronto escucharon el Evangelio, escucharon la palabra del Señor y lo cogieron de una forma mediocre, no sé, o tal vez fueron indiferentes y no lo tomaron en serio todo esto. Entonces esto, la Biblia, a este grupo de personas, la Biblia los califica como necios, son los que desprecian la sabiduría y la disciplina. Lo mismo Proverbios 28:14 dice: dichosos o dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. De igual manera, no dichoso, bienaventurado el que siempre teme al Señor, el que tiene presente lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Dice: pero el obstinado caerá en la desgracia. Obstinado es el indiferente, el que no le importa, el irresponsable. Bueno, entonces hablando de convicciones, soy salvo, entonces debo ser firme en mis convicciones. Pongo un ejemplo. A ver, pues yo les digo desde acá y ustedes conocen, yo soy casado. Muy bien. Ustedes van a decir: ¿y dónde está el aro? No lo tengo ahora, ¿no? Pero soy casado. ¿Sí? ¿Sí me creen que soy casado? Sí, ¿no? Bueno, van a decir, no. Bueno, soy casado, estoy casado, ¿no? Pero yo tengo la convicción, ahora estoy casado, pero ¿qué tal si yo salgo por afuera y de pronto me cogen de sorpresa y preguntan: ¿y usted es casado? Y de pronto dudo y digo: no. Y por allá otra vez me preguntan: ¿y usted es casado? Digo: sí. Bueno, ¿me entienden que no tengo claro la convicción? O sea, cuando me conviene, digo no o sí, pero yo mismo ya estoy dudando si estoy casado o no estoy casado. Sí, pero pasa esto, ¿no? Entonces no hay una convicción clara. Yo solo estoy poniendo como ejemplo mi situación como esposo, ¿sí? Pero yo quiero decirles ahora desde acá que mi convicción es que sí estoy casado 100% y donde quiera yo voy a decir que sí soy casado y punto. Porque esa es mi convicción. Ahora, esto un poquito para entenderlo, cuando hablo de firmeza en las convicciones, yo les pregunto: ¿cómo está su fe? ¿Qué en cuanto a su fe? ¿Cuál es su convicción? ¿Usted cree 100% que Jesús murió en la cruz por usted? ¿Que el sacrificio que hizo ahí en la cruz fue para salvarle a usted, para cargar con sus pecados? Y que si usted cree, le da libertad, le da salvación. ¿Usted cree 100%? Bueno, saben que aquí en la iglesia es bien fácil decir: claro, mi fe en Jesús. Pero ¿qué tal si le preguntan en su trabajo si es universitario?
¿Crees en Jesús? A veces creo en Jesús, ¿no? O más o menos. Sí, me han invitado a la iglesia, a veces se asistira a Sal y Luz y ahí estoy, ¿no? Sí, pero es chévere estar en Sal y Luz, pero ¿crees en Jesús? Creo que un poco. ¿Qué tal esto, no? ¿Tiene o no convicciones? No tiene, no ha creído. No hay convicciones. Igual, esto puede ser en cualquier lugar, ¿no? Pero les digo, a veces en la iglesia y en cambio las convicciones parece que son bien claras, ¿no? Pero no es solo aquí, es afuera, donde nosotros nos movemos, ¿no? ¿Cuál es la seguridad de su salvación? Si usted dice, sí, yo soy salvo y creo en Jesús, Él es mi Señor, mi Salvador, bien, y de pronto le pregunta, pero si mueres ahora, y de pronto su vida está un poco desordenada, y dice, y si mueres ahora, ¿te vas al cielo o no te vas al cielo? Digas, no sé, tal vez no. Híjole, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Entonces, ¿es salvo o no es salvo? ¿Hay convicción o no hay convicción con respecto a esto, no? Hágase estas preguntas. Usted, ¿cómo? Para mí, firmeza en las convicciones. Si me dice, pues, ahora, si tú mueres ahora, ¿dónde vas? Yo no pienso dos veces, pues yo me voy donde mi Señor. Yo voy a entrar a la gloria del Señor porque soy salvo. Él me prometió vida eterna si yo creo en Él. Entonces, yo no dudo en esto porque soy salvo. Esa, ¿sí me entienden, no? Convicciones. Dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. O sea, piensen en todo esto, ¿no? ¿Y qué tal si preguntan de iglesia? O les dice, ¿tú perteneces a una iglesia? Sí, de repente voy a Puente de Amor. Ahí se da la vuelta y sí, es un poco interesante, a veces aburrido. Sí, o estoy por otro lado. Bueno, ¿cuáles son las convicciones? Pues, o digo, no, esa es mi iglesia, yo pertenezco ahí, pues ahí nací de nuevo y ahí estoy sirviendo, esa es mi iglesia. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Esas son las convicciones. Y así podría coger cualquier tema de la Biblia, ¿no? ¿Crees que la Biblia es toda palabra de Dios? Yo creo que un poco nomás, no sé, lo demás es medio raro, parece que no es. Bueno, las convicciones, ¿sí ve? ¿Cómo estamos? Tenemos que tener firmeza en esto, ¿no? Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y ahora nos vamos hasta las 2 de la tarde. Ya vi el reloj. Bueno, solo paso rápido y tenemos Santa Cena, ¿no? Así que un poquito relájese, no se canse todavía. El día del Señor es largo. Bueno, en tercer lugar, vamos a ver que tenemos que ser conscientes de que Dios está obrando en nosotros. Paso rápido, este es el versículo 13. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes, escuchará bien esto, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Qué bien esto, ¿no? Entonces, vamos a entender según esto que el Señor está obrando. Cuando nosotros somos salvos, digamos, ahí se inició, o cuando entregamos nuestra vida al Señor, ahí se inició una obra extraordinaria. Dios nos coge de ahí, del lodo, del fango, de donde nos servíamos para nada, nos coge y nos empieza a moldear para hacer algo buenísimo. Entonces, empieza la obra, dice, pues Dios es quien produce en ustedes, empieza la obra, y ya Pablo lo dijo antes en esta carta, Filipenses 1:6, también ya se predicó esto. Estoy convencido de esto, dice Pablo, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Sí se acuerda de esto, no? Pues bien, cuando ya somos salvos, cuando digo, ¿y ahora qué? Pues hay que entender que Jesús nos ha acogido y Él nos está moldeando, Él está trabajando día y noche para hacer cambios, cambios a veces radicales incluso en nuestra vida, para irnos pareciendo más y más y más a Cristo. Entonces Dios empezó esa buena obra en nosotros. Pero sigue el versículo, dice, pues Dios es quien produce en ustedes, dice, tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, cuando estamos ya en las manos del Señor, o cuando, imagínense cuando está, pone también como ejemplo la Biblia, ¿no? Cuando el pedazo de barro está en las manos del alfarero, el barro ya no va a hacer lo que quiere, sino que si está en las manos del alfarero, pues va a salir lo que desea el alfarero.
pues nuestras vidas están en las manos de Dios. Y por eso, pues ahora dice que se va a producir algo en nosotros, tanto el querer como el hacer, para que se cumpla la buena voluntad del Señor. Entonces, aquí vemos que hay un propósito. El propósito de Dios es bien claro para nuestras vidas. Él quiere moldearnos y Él quiere que un día, pues, en nuestras vidas como creyentes, hagamos todo según su buena voluntad. Y es lo mejor esto, ¿no? Entonces, ese es el propósito de Dios. Por eso, Pablo mismo en Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, los que ya hemos sido alcanzados por Él, los que ahora amamos a Dios. Dice que ahora todas las cosas, Él siempre va a guiarlas, a conducirlas para bien. Ese es nuestro Dios, por un acaso, ¿no? A pesar de que nosotros fallamos, somos infieles, caemos, pecamos, Dios en su infinita misericordia otra vez nos levanta, nos restaura, nos limpia el polvo donde habíamos caído, otra vez nos pone en su sendero, en su camino. Cuán bueno es nuestro Dios. Es un Dios de misericordia, de infinita misericordia, porque Él nos promete esto, Él está guiando todo, porque todos tenemos que entrar o hacer las cosas conforme a su voluntad. No podemos hacer lo que nosotros queremos cuando ya estamos en las manos de nuestro Dios. Sí, puede haber como ovejas descarriadas, como decía el hermano antes, que están en la parrilla, dijo, ¿no? Alistándose para asándose, algo así, dijo. Bueno, entonces, a pesar, yo creo que el Señor de allá nos va a rescatar, de allá nos va a librar de todo esto, porque el Señor nos ama, porque el Señor quiere que todos, pues, hagamos las cosas conforme a su voluntad. Ese es el amor de Dios. Esto, cuidado, no es que ahora decir entonces yo puedo hacer lo que quiera, porque el Señor, donde quiera que esté, me va a buscar y me va a traer. No, esa no es la idea. Evitemos todo esto, ¿no? Entonces, esto es más o menos como una empresa ahí que fabrican autos, automóviles, ¿no? Hay muchos trabajadores, están haciendo, el objetivo es sacar automóviles, ¿y qué tal? Si uno de estos trabajadores se le ocurre, qué buenas piezas que están esto, yo creo que mejor de aquí me sale una buena cocina industrial. Y se pone a hacer cocinas industriales. Bueno, venir los inspectores, los que están chequeando ahí, ¿qué le pasa? Si aquí no estamos haciendo cocinas industriales, aquí nuestro objetivo es fabricar automóviles, pero está bueno también los materiales. No, tal vez lo pueden despedir, aquí no se hace cocinas, aquí se hace automóviles. ¿Qué trato de decir con esto? Pues a veces nosotros con buenas intenciones, entre comillas, como cristianos podemos estar queriendo hacer cosas interesantes, cosas buenas para el Señor, cuando la voluntad del Señor es otra. Nos acomodamos a ciertas cosas. El Señor dice, no, aquí no hemos venido a hacer esto. No es como tú estás pensando, no es como tú quieres, aun cuando parezca ser interesante y muchas personas vean como bien. No, ese no es el objetivo. El objetivo aquí es que todos hagan mi voluntad. Y la voluntad es esto. Algo así lo veo lo que está diciendo aquí, ¿no? En cuanto al propósito de Dios. Soy salvo y ahora ¿qué? Pues entonces debo entender los propósitos de Dios para mi vida. Y que dejarme moldear y dejarme guiar por su palabra y su Espíritu Santo. La voluntad del Señor al final de todo esto es que usted y yo seamos santos como Él es santo. Que vivamos en santidad. Ese es el objetivo de todo esto. Bien, entonces concluimos aquí haciendo un pequeño resumen, mostrando esto, ¿no? Diciendo que para todo aquel que recibió la salvación otorgada por Jesús por medio de la fe, la vida personal es direccionada ¿por quién? Por el Señor. ¿Hacia dónde? Hacia la verdad. La obediencia a su palabra va a generar seguridad, perseverancia y compromiso. El Señor siempre va a guiar a los creyentes a cumplir sus propósitos. Por lo tanto, cada creyente, los que ya somos salvos, debe asumir su nueva vida con gratitud y compromiso. Esto es lo que ahora nos depara. Esto es lo que tenemos que asumir. Tenemos que seguir ese camino de obediencia, de responsabilidad. Si ya somos salvos, seamos sal y luz en este mundo. Mostremos que somos diferentes, que el Señor ha empezado esa buena obra en nosotros y la irá perfeccionando hasta cuando Él venga. Bien, hermanos, vamos a
celebrar la cena del Señor, vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar, para orar también, pero también sí sería bueno que en este momento, sobre todo las personas que llegaron aquí a este lugar, tal vez están, no sé, primera vez o algunas semanas, no sé, pero de pronto está escuchando cada domingo muerte de Jesús, resurrección de Jesús, que Él murió por nuestros pecados. Si de pronto usted es una persona de esta manera, póngale mucha atención al Señor. De pronto el Señor quiere hacer algo hoy mismo, aquí en este lugar. Quiere darle salvación. El mensaje ha sido soy salvo, y ahora qué, de pronto usted va a decir, pero yo ni siquiera he entrado a eso, ni siquiera soy salvo. Pues tal vez hoy el Señor toca su corazón, preste mucha atención, ríndase a Cristo, arrepiéntase, reconozca que es un pecador y que Jesús murió por esos pecados, y abra su corazón a Él. Como vimos también en Hechos 16, esta mujer Lidia puso mucha atención al mensaje de Pablo, y de pronto esta persona se convirtió a Cristo. Y seguro que ahora pues esta persona, al menos Lidia, que lo cojo ahí como ejemplo, está en el cielo, gozando con el Señor porque fue una persona salva.